Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole de la muy buena y por tanto sorpresiva noticia de la mayor cantidad de puestos de trabajo creados en la economía de Estados Unidos que los estimados. Hay que decir que este viernes, este informe revela que la economía sumó 177,000 puestos de trabajo durante abril, que son muchos más que los que estaban esperando los analistas. Estos estaban esperando 138,000. Al final fueron 177,000. La tasa de desempleo queda estable en 4,2%, que sigue siendo una cifra muy baja de desempleo. De tal manera que el mercado laboral definitivamente no está colapsándose, definitivamente, pero, de acuerdo a las últimas cifras económicas sobre el crecimiento de la economía de Estados Unidos, muy probablemente los siguientes datos del empleo no vayan a ser tan positivos como esta, porque la tendencia, bueno, ahorita vamos a hablar de ese momento, pero de ese asunto. Por lo pronto déjeme de informarle que durante marzo la fuerza laboral sumó 185,000 puestos de trabajo, luego de una revisión a la baja este viernes, una revisión a la baja de 228,000. Hasta ahora la cifra había sido 228,000. Este viernes se confirmó que la cifra final fue a la baja en 185,000, que siguen siendo más que los 177,000 que se crearon durante abril. Es decir, se están creando un poquito cada vez menos, pero sigue muy vigoroso el mercado laboral. Hay que decir que de este ajuste en la cifra que se dio de marzo de 228 a 185,000, parte de ello tuvo que ver por el recorte de puestos de empleo federal, fuerte recorte de empleos de empleos federales que ha hecho el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk. De hecho, decir que el empleo federal cayó en 9,000 durante abril. Sin embargo, como muchas de las salidas o de la reducción de este empleo ha sido por retiros voluntarios, donde el empleado escoge una oferta de salida, literalmente, elige una oferta de salida en lugar de ser despedido, que tiene sus diferencias, ¿sí? Una gran porción de estos despidos o de estas eliminaciones laborales no se van a reflejar sino hasta las cifras oficiales posteriores, más adelante en el año, ¿sí? Ahora,
lo que le estaba comentando hace un momento. Este miércoles pasado, hace 2 días, se reveló que el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos se contrajo por primera vez en 3 años, básicamente por primera vez desde la pandemia. De tal manera, entonces, que es imposible tener una economía contrayéndose con un mercado laboral fortaleciéndose o fuerte. Entonces, 1 más 1 es 2, y si la economía que venía creciendo hasta el último trimestre del año pasado, o decirlo de otra manera, hasta el trimestre antepasado, ya el pasado cayó y cayó de manera muy importante, como lo estábamos viendo en la jornada anterior, pues entonces vamos a tener que esperar definitivamente, sin temor a equivocarnos, y así va a ser, que en las próximas lecturas del empleo de los próximos meses vayan a venir a ser ya más en línea con el desempeño de la economía. Si la economía está cayendo, el empleo va a empezar a caer también. De hecho, bueno, pues es que hasta ahora el empleo es la única cifra robusta que permanece en la economía de Estados Unidos, porque ya cayó o se desplomó el Producto Nacional Bruto, que es el crecimiento económico, y lo más importante, ya cayó también la confianza del consumidor, también a niveles multianuales. Y entonces, como usted seguramente entiende a la perfección, si tenemos una economía que en efecto está cayendo, y luego encima con consumidores y empresarios con pesimismo, pues definitivamente el empleo va a tener que sufrir, definitivamente. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso en su nuevo proyecto, en su propuesta de proyecto de presupuesto, Donald Trump propuso un recorte de 163 mil millones de dólares con respecto a el último presupuesto. Estos 163 mil millones de dólares de ahorro o de reducción en la cantidad del presupuesto se eliminan básicamente en los sectores de salud, educación y energía. Sin embargo, se incluyen más fondos o presupuesto a la defensa y a la inmigración. Decir que muchos republicanos, es decir, correligionarios de Donald Trump, se oponen a este presupuesto, el cual en general es visto como una guía para el Congreso mientras se negocia su propia versión presupuestal, que es la que finalmente se espera que se vaya a aprobar. Y de hecho se tiene que aprobar antes del 30 de septiembre si se quiere evitar lo que se le conoce como un cierre del gobierno por falta de financiamiento. El emporio en línea chino Temu dijo que dejará de vender productos desde China hacia clientes de los Estados Unidos. Y este cambio se da porque en Estados Unidos entra en vigor la exención que existía hasta ahora, venía existiendo esta excepción en productos o paquetes que venían de China que no tuvieran un valor mayor de $800. Estos paquetes no cobraban impuestos, entraban libres de impuestos. Usted que vive en Estados Unidos, cualquier cosa que compraba en Amazon, por ejemplo, o en cualquier parte, que venía desde China,
Muchos de los productos que usted compra en Amazon, en Estados Unidos, el producto está todavía en China, literalmente. Y si usted compra un producto menor de $800, se lo mandan y no le cobran impuestos. No impuestos de importación. Y pues le cobran los impuestos normales de cualquier producto de Estados Unidos, pero no de importación. Bueno, esto fue hasta hoy. Esto fue hasta hoy, ¿sí? Ahora entonces Temu dijo que ya va a dejar de hacer estas entregas por completo. Y ahora lo que va a hacer es que 100% se va a apoyar en lo que Temu llama como vendedores locales. Resulta que de todos modos muchos de estos vendedores locales son empresas chinas que tienen oficinas en los Estados Unidos. Pero bueno, están basadas en Estados Unidos, cuando menos. En Irlanda, la Comisión de Protección de Datos multó a TikTok con $599 millones por haber transferido de manera ilegal datos de sus usuarios europeos a China. ¿Por qué en Irlanda? Bueno, porque los oficinas de Europa de TikTok están en Dublín. El supervisor o la comisión dijo que TikTok no fue transparente en haber enviado, no fue transparente, no lo dijo, que enviaba los datos a China y no logró demostrar que las autoridades chinas no pueden acceder a los datos de los usuarios europeos, a los datos personales de los usuarios europeos. TikTok dijo que apelará esta decisión y pues que le vaya bastante bien. En otra información, en Alemania, la Agencia Nacional Espía etiquetó al partido ultraderechista Alternativa por Alemania como una organización extremista. A ver, déjeme, porque lo estoy traduciendo. El partido Alternativa por Alemania fue etiquetada o catalogada como una organización probada extremista de derecha. O, si usted quiere, si suena mejor incluso, una organización probada de derecha extrema. Cualquiera de las dos puede funcionar, ¿no? Hay que decir que esta clasificación es respaldada por un reporte detallando asaltos a la Constitución y a la regla de al imperio de la ley. Y se trata del primer reporte que se da sobre un partido político moderno presente en el Parlamento de Alemania actualmente. Y con esto, esta agencia espía doméstica de Alemania podría aumentar su vigilancia sobre el Partido Alternativo por Alemania o Alternativa por Alemania, el cual acaba de presentar su mejor resultado electoral en las elecciones de febrero. Así es que está ganando poder, pero internamente se le cataloga como una organización probada de extrema derecha. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionarle
que Israel realizó más ataques dentro de Siria y ahora teniendo como objetivo un sitio no especificado cerca del Palacio Presidencial dentro de la capital de Damasco. En un comunicado conjunto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el primer ministro de Israel, que se llama Israel Katz, bueno, perdóname, el primer ministro es Benjamin Netanyahu, Israel Katz es el secretario de Defensa de Israel, ambos conjuntamente informaron que estos ataques envían un mensaje claro al gobierno de Siria que Israel protegerá a la minoría religiosa Druze o Druze. Esto después de que recientemente se desatara violencia sectaria dentro de Siria. Y esto ha sido, pues, razón o excusa para Israel para empezar a atacar dentro de Siria. Ya que estamos hablando de Israel, déjeme informarle que este viernes la Corte de Justicia Internacional concluye toda una semana de deliberaciones sobre la crisis humanitaria que se está presentando en Gaza. Han pasado ya 2 meses desde que Israel impuso una prohibición total al flujo de alimentos, medicinas y otros esenciales hacia ese territorio. Y por supuesto que con esto la situación es muy apremiante dentro de Gaza. El Programa Mundial de Alimentación, que venía operando la logística para la entrega de alimentos a las cocinas que esta institución manejaba y por medio de las cuales alimentaban a cientos de miles de palestinos con comidas calientes diarias, bueno, pues todas estas han estado cerrando. Se reporta el cierre de 25 panaderías apoyadas por las Naciones Unidas. Se reporta falta de gas para cocinar, dejando a las familias palestinas a que tengan que estar hurgando en la basura para encontrar madera o cualquier basura que puedan quemar para cocinar. El embajador de Palestina ante los Países Bajos le dijo a la corte que Israel estaba convirtiendo a Gaza en una gran tumba. Por cierto, decir que Israel se ha rehusado a participar en estas audiencias que hoy llegan a su fin, que duraron toda una semana, y con el canciller israelí llamando y calificando a estas audiencias como un circo. De cualquier manera, cualquier determinación por parte de la Corte de Justicia Internacional no es obligatoria, no pueden hacer nada, ¿sí? De cualquier manera también, pronto Israel va a tener que decidir de nuevo si levanta esta prohibición que tiene sobre Gaza. En Israel, los políticos insisten de que no se debería de levantar esta prohibición, puesto que argumentan que si ayudan a Gaza, ayudan a Hamas, que es el grupo que gobierna a Gaza. Sin embargo, también se conoce que el ejército de Israel ha estado pidiendo que se levante la prohibición.
Así es que hay que decir eso. Rápidamente, déjeme informarle que, fíjese esto, esta nota interesante. Déjeme nada más rápidamente checar ah, qué es lo último que se dice al respecto. Ajá, de esta nota que le quiero decir. Porque increíblemente y contra todo lo que se hubiera esperado, las petroleras todas están presentando cada vez menores resultados o resultados menos positivos, ¿sí? Y esto pues es una ironía, puesto que justamente en la Casa Blanca está un gobierno puro petrolero, tan puro petrolero que Donald Trump califica el petróleo como el oro líquido, ¿sí? Y decir que desde que regresó al poder, la oficina de Donald Trump ha estado bastante ocupada haciendo desregulación y reformando todo el sector de energía, todo con la intención de hacer y de lograr que las petroleras estadounidenses hagan lo propio, sean petroleras y cada vez más. Sin embargo, esto no se ha reflejado en los resultados de estas empresas. Este viernes, por ejemplo, la petrolera Shell reportó un desplome en sus utilidades netas del 28% anual. Y las americanas ExxonMobil y Chevron también reportaron caídas en sus resultados respecto a los de trimestres y el año anterior también. Pero también presentaron resultados decepcionantes BP y Total Energies, que son rivales europeas. Todas están presentando menores números. Hay que decir que a pesar del gran apoyo y la gran intención, a diferencia de lo que sucedía en un gobierno como el de Joe Biden, que era antipetrolero, Donald Trump es totalmente petrolero. Decir que a pesar de este cambio de ánimo hacia el petróleo, los analistas están esperando que los resultados futuros, cuando menos lo que resta de este año de las petroleras, siga siendo bastante poco positivos. Porque, de hecho, en este momento, el sector de energía es el que peor desempeño está teniendo dentro del índice SP500 de las 500 más grandes empresas de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que lo que está pasando es que el principal producto de las empresas petroleras o el principal producto de la industria petrolera está cayendo de precio, que es el petróleo. Eso es todo lo que está pasando. Eso es todo. No hay más que eso, ¿sí? Hay que decir que el petróleo ha caído en precio hasta cerca de $60 por barril, cuando en todo el 2024 estaba en un promedio de $80 barril. Entonces, pues ahí está el problema, ¿sí? ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, porque la OPEP Plus o la OPEP más, que alberga a grandes productores de petróleo del mundo, incluyendo Arabia Saudita, ha estado inundando el mercado con petróleo. Y este mercado que ha estado inundándose de petróleo es un mercado que cada vez está consumiendo menos petróleo porque está creciendo menos. Está bajando su ritmo de consumo de petróleo porque está bajando su ritmo de crecimiento económico. Y la OPEP, de hecho, ha seguido indicando que va a aumentar todavía más su producción petrolera, con lo cual, pues, por más libre y desregulado que sea el mercado de Estados Unidos para que las empresas puedan invertir
cuando quieran y como quieran, en mayor explotación petrolera, pues si ese petróleo está tan bajito de precio, pues qué bueno que desregulaste y qué bueno que podemos tener la libertad. Cuando se nos ofrezca, lo haremos, pero por lo pronto no se nos ofrece porque no tenemos para qué, porque el petróleo sobra en este momento. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A ver, aquí estoy mandando un mensaje. Bien. Bueno, vamos a... Ok, estamos esperando pendientes a que nuestro invitado se ponga en contacto con nosotros. Esta semana, finalmente, Estados Unidos y Ucrania llegaron a lo que en términos generales se conoce un acuerdo de mineral o un acuerdo de explotación mineral en el cual, en teoría, Estados Unidos y Ucrania de manera conjunta explotarán específicamente los minerales raros, que se le conoce como minerales raros, que supuestamente tiene Ucrania en cantidad. Y así, pues, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, logra este acuerdo que estaba pretendiendo desde que entró al poder el 20 de enero. Acuerdo que originalmente se iba a firmar el mes pasado. Bueno, no, porque el mes pasado fue abril, se iba a firmar en marzo. Para lo cual el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se había dirigido a la Casa Blanca, se había dirigido a la Oficina Oval, y ahí en la Oficina Oval literalmente fue aporreado por los dos, el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, en aquellas escenas lastimosas que se vieron de esa gritoneada que se pegaron en aquella ocasión, las cuales terminaron no solamente no con un acuerdo minero que era para lo que iba Zelensky, sino que encima esa visita se acortó. Después de que vimos la gritoneada esa, básicamente Zelensky se paró ahí y se fue, y ya no hubo más reunión, ya no hubo nada. Bueno, pues después de eso, aparentemente, se reanimaron las voluntades para efectivamente hacer y buscar un buen acuerdo de ambas partes para que se pudiera firmar lo más pronto posible, teniendo elementos que ambas partes estuvieran de acuerdo, ¿no? Y eso supuestamente fue lo que ya se logró con esta firma que se dio este miércoles, si no me equivoco, y si me equivoco, entonces fue el jueves de esta semana. Para eso, entonces, la ministra de Economía de Ucrania fue la que se dirigió a Washington y firmó este acuerdo famoso minero. De hecho,
El anuncio conjunto lo dieron ministra de Economía de Ucrania con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es la contraparte. Bien. Jesús, ¿ya estás con nosotros? Sí, buenas tardes, claro que sí. Excelente. Entonces déjame te presento. Está con nosotros Jesús Agreda Rudenko. Él es analista internacional y profesor de estudios europeos y relaciones internacionales de la Universidad de Rosario de Colombia y que, por cierto, es mitad ucraniano o ucraniano, punto, ¿no? Jesús Agreda, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, como siempre. Muchas gracias por la invitación y como siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Cuéntanos, bueno, a ver, primero que nada, Jesús, cuéntame cuál es la posición o cómo ves tú la posición de Rusia con este acuerdo que hubo entre Estados Unidos y Ucrania, porque todo el asunto de Vladimir Putin de iniciar la invasión a Ucrania fue porque se sentía amenazado, porque Ucrania estaba primero queriéndose unir a la Unión Europea y después queriéndose aliar también con la OTAN. Y obviamente quien está detrás de todo esto, de acuerdo a Putin, es Estados Unidos. De tal manera que lo último que hubiera querido Vladimir Putin es a Ucrania entrando a un acuerdo con Estados Unidos absolutamente de nada. Entonces, pero en este acuerdo minero famoso, no se ha conocido nada que haya dicho ni pío, ni queja, ni nada Vladimir Putin. Sí, creo que fue una sorpresa y la verdad es que por la manera como se manejó, es decir, se bajó mucho el perfil de la negociación. Vimos como al principio estaban involucrados directamente los presidentes, ¿cierto? Donald Trump por un lado, estaba el vicepresidente, estaba el presidente Zelensky. Se bajó un poco el perfil de la negociación, se volvió un poco más técnico y se logró un acuerdo que creo que no se esperaba de manera tan rápida, pero que tampoco finalmente satisface completamente las pretensiones de Ucrania, ni tampoco las pretensiones de Estados Unidos, como para decir que la situación va a cambiar radicalmente. Sí habrá un cambio, y lo podemos discutir un poco más adelante, pero en la medida en la cual no hay una garantía de alguna forma pública de seguridad para Ucrania de parte de Estados Unidos, en terreno podríamos decir que la situación no cambia demasiado. Pero en la práctica sí habrá un cambio muy significativo en la medida en la cual al haber intereses económicos e inversiones directas de Estados Unidos en territorio ucraniano, pues obviamente puede haber, digamos, una garantía de seguridad implícita, no explícita, pero sí implícita. Así que yo creo que, por un lado, fue una sorpresa para el presidente Putin, y segundo, creo que Rusia todavía está evaluando las potenciales implicaciones de ese acuerdo, para ahí sí eventualmente obtener o proponer una respuesta. Bien, ahora, háblanos tú de las implicaciones de este acuerdo. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es exactamente este acuerdo y qué no es? ¿Es en la práctica algo muy importante, etcétera? Sí, sí, pero es muy distinto a la propuesta original que se hizo. Es decir, la propuesta original de Donald Trump para un acuerdo asumía más o menos que Ucrania iba a entregar el control de sus recursos naturales a Estados Unidos y a empresas norteamericanas para, primero que todo, a través de la explotación de esos recursos, pagar una deuda que Ucrania había adquirido por los préstamos y ayuda militar que Estados Unidos había otorgado. Eso quedó completamente por fuera porque obviamente Ucrania nunca aceptó esa posición original. Entonces, con lo que terminamos ahora es un acuerdo que busca crear un fondo conjunto entre Ucrania y Estados Unidos que eventualmente permita la explotación de sus recursos naturales. Es el Fondo Estadounidense Ucraniano para la Inversión para la Reconstrucción. De Ucrania. Exacto. Y es un fondo donde finalmente habrá un periodo de 10 años donde las ganancias de la explotación de sus recursos van a terminar reinvirtiéndose dentro de Ucrania. Lo cual es una situación bastante positiva porque de alguna forma significa que los recursos o las ganancias no van a salir del país, sino se van a mantener dentro del país y se van a reinvertir dentro del país. Así que para Ucrania es un acuerdo bastante positivo con dos factores adicionales. Uno, lo que ya se mencionó, y es que de alguna forma hay digamos, si hay empresas norteamericanas extrayendo recursos naturales, se espera obviamente que Rusia no ataque algunos de sus objetivos. Y eso ya de alguna forma de entrada es positivo. Pero segundo, y es que para que la explotación de recursos se pueda dar, se necesita crear todo un contexto para que funcione económicamente, para que sea viable económicamente. Por ejemplo, hay que reconstruir la red eléctrica ucraniana, que ha sido fuertemente atacada por Rusia. Y eso significa que para Ucrania no solo de alguna forma hay esa garantía de seguridad implícita, de nuevo no explícita, sino que también se promete una inversión que va a ayudar a reconstruir o eventualmente recuperar la economía de todo el país.
Así que es positivo. Sin embargo, obviamente no llega a cumplir todas las expectativas ucranianas en la medida en la cual pues, no hay un compromiso de, digamos, apoyar militarmente a Ucrania fuera de lo que ya se está haciendo. Es decir, sí habrán ayudas adicionales, pero no habrá una presencia militar norteamericana, que es lo que Ucrania esperaba y eso no va a pasar. Y por otro lado, hay un pequeño problema con eso y es que se esperaba que en este fondo invirtieran conjuntamente Ucrania y Estados Unidos, ¿cierto? Pero el problema con eso es que la ayuda militar de Estados Unidos de ahora en adelante en Ucrania se va a considerar parte del aporte norteamericano a ese fondo. Y eso, pues obviamente es un poco más problemático para Ucrania porque ya no es ayuda, de alguna forma es una inversión. Es una inversión que ya tiene un costo y que finalmente para Ucrania lo tendrá en el largo plazo. Y esto quiere decir que todos los minerales, estos 22, que dicen que son 22, pues, creo que dicen que son 22, quiere decir que estos minerales solamente los van a explotar Ucrania y o Estados Unidos. Ah, no, porque justamente por la candidatura de Ucrania a la Unión Europea, eso no se podía permitir. Es decir, la idea es que eventualmente no se puede excluir un país candidato o eventualmente un miembro de la Unión Europea. No puede excluir a compañías europeas, de Europa Occidental, miembros de la Unión Europea, de la extracción de sus recursos. Sin embargo, por ahora, esa será la respuesta es sí, por ahora, mientras se desarrolla de manera un poco más concreta la candidatura de la membresía de Ucrania en la Unión Europea, la explotación la van a hacer Estados Unidos y Ucrania conjuntamente, donde en teoría, de nuevo, cada uno tendrá una participación igualitaria de 50%, de 50 y 50%, pero donde, de nuevo, como ya lo dije, donde se espera que de alguna forma las ganancias se reinviertan en la economía ucraniana. Lo que Estados Unidos gana a cambio es que de alguna forma se garantiza por ahora que los recursos que se extraigan sí prioritariamente sean compradas por empresas norteamericanas. Y esa es una gran ventaja porque garantiza de alguna forma que Estados Unidos tenga acceso a unos recursos que son escasos y donde obviamente China tiene casi que un monopolio sobre ellos. Y obtener nuevas fuentes puede garantizar, digamos, una cierta, no ventaja, pero sí un cierto equilibrio estratégico con China. ¿Es cierto que la parte que tiene ocupada Rusia de Ucrania es la parte más rica en minerales de Ucrania? No necesariamente, pero sí es una enorme proporción. Es decir, no diría que necesariamente es la más rica, pero sin duda es una de las más ricas. Y por esa misma razón la intervención de Rusia se centró en esas zonas. Es decir, eso no se Exacto. puede negar. Ajá. Y por esa misma razón Ucrania esperaba, de nuevo, no estoy seguro que se materialice, pero Ucrania esperaba mayor apoyo de Estados Unidos para que eventualmente Ucrania pueda recuperar esos territorios. Pero ese apoyo no necesariamente va a estar ahí. Bueno, y ahora, Jesús, a ver, si Vladimir Putin tanto problema tenía con la perspectiva de que Ucrania se uniera a la Unión Europea, se adhiriera a la OTAN, definitivamente la tercera peor noticia, si no es que puede ser hasta la segunda o la primera, es que se asocie con Estados Unidos. Sí, sí, de hecho, yo diría que es la primera porque Exacto. la entrada a la OTAN estaba cerrada, la entrada a la Unión Europea va a tomar tiempo, y este acuerdo sin duda es un problema. Pero de nuevo, depende mucho de cómo se materialice el acuerdo, porque el acuerdo tiene muchos peros y muchas suposiciones. Mm, El problema, para comenzar, es que finalmente nadie sabe exactamente cuáles son los recursos y en qué cantidad son los recursos que tiene Ucrania. Es decir, por ahora lo que se sabe es que la Unión Soviética hizo unos estudios, hacia el final de la Unión Soviética se hicieron unos estudios y se identificaron ciertos potenciales. Entonces, sobre esos potenciales se firmó un acuerdo. Pero de ahí a que esos potenciales se materialicen, porque hay que hacer un nuevo estudio, hay que investigar de nuevo exactamente qué tan explotables son esos recursos. Eso va a tomar tiempo. Entonces, en papel, sin duda es un golpe muy fuerte para Rusia. Pero lo que Rusia va a hacer es esperar de alguna forma, mirar cómo exactamente esto se puede materializar en la práctica y sobre todo si realmente se puede implementar, porque no podemos olvidar que para que esto funcione tiene que haber inversión eso, privada de eso, empresas que eso es. reconocen que Ucrania está en guerra. Y eso tampoco es completamente atractivo, obviamente. Obviamente, y qué bueno que lo mencionas, porque especificar que esto no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos o el ejército de Estados Unidos va a ir a explotar las minas de Ucrania. Van a ser entonces las mineras estadounidenses y las mineras estadounidenses son privadas. Ujú. Y
mientras exista la perspectiva de que les puede caer un dron encima, ninguna minera va a ir a invertir a Ucrania. Sí, no, eso es nuevo, digamos, es que, de nuevo, es una suposición. Se supone que digamos, si las empresas norteamericanas vienen, Rusia no los atacaría. Y eso es la garantía de seguridad implícita que de alguna forma Estados Unidos promete. Pero no es una garantía de seguridad real, porque tal como lo dice muy bien, pueden haber accidentes, pueden haber ataques y demás, y eso disuade muchísimo cualquier forma de inversión privada, claro. Pero Vladimir Putin no ha accedido a eso. No, para nada, O sea, Vladimir Putin puede aventar un misil a cualquier mina que él vea lo que sea, ¿no? Que puede ser una amenaza para su seguridad nacional, sí, efectivamente, 100%, Totalmente, 100%. totalmente. Entonces ahí es donde entra tu análisis de que a ver cómo termina concretándose, cómo va el famoso proceso de paz, negociación de paz, promovido por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. Es un proceso que está estancado, es decir, ya lo hemos visto, hay una especie de frustración desde la Casa Blanca porque se propusieron unos ceses de fuego que finalmente nunca se lograron materializar. No hay avances reales, es decir, Putin sigue bombardeando Ucrania, la guerra sigue, Ucrania ha recuperado algunos territorios en la región de Pokrovsk, pero igual ya vimos que Ucrania, digamos, perdió la región de Kursk, que logró invadir hace un tiempo. Así que la guerra sigue, de nuevo, hay una frustración por parte de la Casa Blanca, hay una frustración en el gobierno ucraniano también, y esto es una demostración también de esta frustración. Me parece que la firma de ese acuerdo también es una forma de intentar presionar un poco al Kremlin para que se siente realmente a negociar o buscar un acuerdo pacífico. No estoy seguro que sea la herramienta ideal para lograr esa presión, pero me parece que es un paso pues, que demuestra que Estados Unidos sigue tratando de lograr un acuerdo de paz y que por primera vez en mucho tiempo empieza a ejercer presión sobre Estados Unidos, porque esas son las quejas que el gobierno ucraniano y digamos la opinión pública ucraniana tenía. Es que había muchas críticas al gobierno ucraniano, pero no a Rusia, y ahora ya estamos viendo una mayor presión sobre Rusia y pues la esperanza es que eso pueda generar algún cambio en la negociación. ¿Y tú has visto o hemos podido ver, pregunto, algún cambio en la postura de Rusia con estas negociaciones? Ninguna. En ninguna, de hecho, la situación sigue igual. Rusia pidió un cese al fuego, declaró un cese al fuego unilateral entre el 8 de mayo y el 10 de mayo, pero que finalmente no es, digamos, es una herramienta que Putin busca para poder celebrar el Día de la Victoria de manera tranquila. Pero no es, digamos, un cese al fuego que realmente vaya acorde a lo esperado en el proceso de paz o en la negociación hacia el proceso de paz. Así que no han habido ningunos avances, no ha habido ningún compromiso y creo que no ha habido ningún cambio. De hecho, y esta es pregunta, en esta negociación de paz impulsada por Estados Unidos, en donde supuestamente Estados Unidos quiere que haya un acuerdo, ni Ucrania ni Rusia, Ucrania respaldada por la Unión Europea, Rusia pues es Rusia, ninguna de las dos ha movido su posición original que conocíamos desde que inició esta guerra, ¿cierto? No, de ninguna forma. Ya que hablamos de Ucrania específicamente, el problema tiene que ver con el principio de integridad territorial, porque el acuerdo de paz, la propuesta de acuerdo de paz, implicaba que Ucrania cediera algunos territorios ya ocupados por Rusia y Crimea es un punto central en esto. Y obviamente Ucrania ha dicho que constitucionalmente eso es imposible, es decir, que Ucrania no puede ceder territorios, ni siquiera a través o durante un acuerdo de paz. Así que no es solo de nuevo Rusia la que no está demostrando, digamos, esa voluntad, sino que Ucrania ha dicho también, pues, que por ser una víctima, obviamente, de un ataque, no debería estar obligada a ceder nada. Y por el contrario, busca justamente restaurar esa integridad territorial que se perdió a partir de 2014. Y que Rusia no está dispuesta No. a entregar en lo más mínimo. De tal manera que tú piensas que lo que pretende Estados Unidos es un imposible. Lo que pasa es que ahí depende qué es lo que pretende Estados Unidos, porque esa es otra discusión. Es que lo que pretende Estados Unidos es que ambas partes otorguen algo, que ambas partes den algo y lleguen a un acuerdo en un punto medio y se acabó y hay la paz. Eso es. Digamos, si Estados Unidos esperaba que fuera una paz corta o fuera una paz muy rápida, donde él simplemente dijera, estas son las condiciones y ya, y esto, así tienen que firmar la paz, eso no se va a lograr. Tanto Rusia como Ucrania tienen otros intereses y no están dispuestos a ceder tan fácilmente a una presión norteamericana.
Así que sí, lo que Estados Unidos está pidiendo o está buscando en este momento, que es una solución muy rápida a la guerra, es simplemente imposible. De hecho, pareciera, de acuerdo, vaya, yo no le tengo mucha credibilidad a lo que diga nada el gobierno de Estados Unidos, francamente, en este momento, este gobierno, ¿Mm? pero Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo que si no logran avances en estas negociaciones de paz, Estados Unidos se retiraría pronto. Eso sí se lo creo. Sí, sí, aunque con este acuerdo minero, digamos, la palabra retirarse también tendría un sentido diferente. Porque de nuevo, no es que Estados Unidos, de nuevo, el acuerdo no implica que Estados Unidos entre con fuerzas o que el gobierno de Estados Unidos intervenga o explote recursos. Pero lo que yo creo es que sí habrá un respaldo del gobierno hacia la iniciativa privada. Es decir, si Estados Unidos de alguna forma impulsa la presencia pues, mineras, por ejemplo, norteamericanas en Ucrania, podría de alguna forma ayudar a disuadir algunos ataques de Rusia. No digo que sea una garantía, pero podría ayudar a disuadir. Pero eso a su vez significa que Estados Unidos no puede abandonar simplemente Ucrania. Es decir, esto es un compromiso de no hacerlo. Lo que sí es que tal vez Estados Unidos podría dejar de intentar promover un acuerdo de paz, sino podría buscar alguna o participar en alguna otra solución. Claro. Jesús Agreda Rudenko, analista internacional, profesor de estudios europeos y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario de Colombia. Te agradezco mucho, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Es un gusto y es muy positivo hablar de estos temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, y siendo viernes, vamos a cerrar esta jornada, esta emisión, esta semana, cambiando de tema, cambiando de tono, y vamos a hablar de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa. Feliz viernes, querido Alberto, a Mauricio en los controles y a ustedes, queridos oyentes, bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo. Hoy, la reflexión nos ancla al presente con una fecha crucial, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde este micrófono, amigo, mi voz se alza con la responsabilidad de la palabra, defendiendo el derecho fundamental a estar informados y al valiente ejercicio del periodismo libre. Este día subraya que la libertad de prensa no es un lujo, sino la base de democracias fuertes y sociedades conscientes. Sin ella, la verdad se pierde y pilares como el diálogo, la transparencia y la justicia se debilitan. Desde el corazón de Centroamérica, en Costa Rica y Panamá, alzo mi voz como una respetuosa de la comunicación y como una ciudadana. Por ejemplo, Costa Rica, país democrático, enfrenta desafíos sutiles como la concentración de medios y la precarización del periodismo. Panamá, con su historia de medios combativos, sufre por la falta de acceso a la información y los ataques a voces críticas. También ha sido testigo de cómo los intereses tanto políticos como económicos se entrelazan peligrosamente con las narrativas que llegan al público. La ausencia de leyes claras y efectivas de acceso a la información pública, los ataques directos o indirectos, uso de perversas demandas judiciales como armas de silenciamiento, son heridas profundas que claman por una sanación urgente y colectiva. Y es precisamente aquí donde quiero anclar mi pensamiento, porque este no es un espacio para la mera denuncia o para señalar con el dedo acusador. Es ante todo una invitación a la acción propositiva, a la construcción paciente, al sostenimiento de prácticas periodísticas renovadas, a la reputación valiente de aquellos que el tiempo y el miedo han ido relegando al olvido. Hoy más que nunca necesitamos rescatar el periodismo de investigación audaz, ese que no tiembla ante la incomodidad, ese que se sumerge bajo la superficie brillante para revelar las verdades ocultas, ese que se atreve a narrar historias que quizás no generan clics masivos, pero que tienen el poder de sanar las heridas de una sociedad. Necesitamos medios de comunicación que florezcan con sostenibilidad, sin las asfixiantes dependencias de intereses corporativos o que sean validados por los gobiernos de turno. Necesitamos medios comunitarios vibrantes, plataformas independientes que respiren libertad, espacios colaborativos que coloquen a las personas en el centro de la noticia, relegados al
sensacionalismo vacío o al simple clickbait. Es imperativo formar a nuevas generaciones de periodistas imbuidos de ética inquebrantable, con una mirada crítica que desentrañe las complejidades con una sensibilidad social que les permita comprender el impacto real de sus palabras. Que entiendan que informar trasciende la mera repetición de lo dicho, implica escarbar con rigor, contrastar fuentes con diligencia, contextualizar con profundidad, resistir a la tiranía de la inmediatez y abrazar la responsabilidad de la verdad. Que comprendan que una noticia tiene el poder de transformar vidas enteras, que una palabra puede ser bálsamo sanador o un puñal certero. Pero la responsabilidad no recae únicamente en los hombros de los periodistas. Estimados oyentes, necesitamos una ciudadanía activa, vigilante y comprometida, porque la libertad de prensa no es un patrimonio exclusivo de quienes ejercen el oficio, es un derecho inalienable de todos y por lo tanto debemos exigirlo con firmeza, defenderlo con pasión y protegerlo con determinación. Debemos cuestionar activamente nuestras propias fuentes de información. ¿De dónde emana esa noticia que llega a mis ojos y a mis oídos? ¿Quién financia este medio? ¿Qué intereses ocultos pueden teñir esas narrativas? Porque esta información circula precisamente en este momento. A veces simplemente compartimos por compartir, sin darnos cuenta de estas informaciones de las fuentes. Y así somos empresarios con visión. Apoyemos a los medios independientes que luchan por la verdad. Si somos educadores comprometidos, enseñemos a nuestros jóvenes a leer más noticias con ojo crítico y discernimiento. Si somos ciudadanos conscientes, compartamos solo contenido veraz y debidamente contrastado. Si somos líderes comunitarios con vocación de servicio, promovamos el acceso a información clara, sencilla y útil para todos, porque una sociedad informada, con rigor, toma decisiones más acertadas. Una sociedad informada es intrínsecamente una sociedad más libre, y una sociedad más libre es el terreno fértil para la justicia. Así que este 3 de mayo nos brinda una oportunidad invaluable, no para celebrar logros incompletos, sino para mirar al frente a aquellos que aún nos faltan por conquistar, para abrir conversaciones incómodas pero necesarias, para colocarnos en el centro de nuestro debate público el valor intrínseco de la verdad, incluso cuando su luz nos deslumbre o su peso nos incomode. Pero recordar una vez más que la prensa no debe ser aliada sumisa ni la enemiga visceral del poder. Su rol esencial es ser su contrapeso vigilante, su espejo implacable, su conciencia crítica. Desde este humilde espacio les reitero mi compromiso inquebrantable de seguir utilizando esta voz con mayor honestidad posible, de continuar sembrando semillas de conciencia, aunque sea en estas pequeñas cápsulas de reflexión, porque creo firmemente que cada palabra pronunciada con verdad cuenta, que cada historia compartida con autenticidad importa, que cada verdad revelada, por pequeña que parezca, puede ser semilla de un mundo más justo y más humano. Así que les deseo un gran fin de semana y que se queden con esta reflexión. Una conciencia activa, la esperanza tenaz y la palabra que siempre busca libertad. Feliz fin de semana. Gracias, Mafa Moya. Feliz fin de semana para ti también y feliz fin de semana para ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.